Buenas noches a todos. La sesión de hoy nos corresponde la quinta clase de curso de lógica y razonamiento jurídico. Y para ello corresponde acá, como lo tenemos indicado en la presentación de la primera diapositiva, continuar con el desarrollo de la unidad número 2, que es lógica moderna y validez deductiva. La clase pasada, la clase anterior, estuvimos planteando una especie de recorrido histórico que tenía como propósito mostrar las distintas etapas del desarrollo del pensamiento y las ideas y tratar de enmarcar la lógica como si se quiere, un subproducto de la modernidad, como la relación lógica-modernidad conllevaban entonces a que este tipo de argumentos o este tipo de discurso científico fuese entonces incorporado al mundo del derecho y utilizado de esta manera como, si se puede decir de esta forma, como una especie de instrumento para la argumentación jurídica. La lógica moderna, podemos decir entonces que es el conjunto de conocimientos que permiten, desde un aspecto estricta y eminentemente científico, dar fundamentos y claridad acerca de las discusiones que se plantean en el derecho. En particular, nos interesa acerca del concepto de lógica moderna, mirar cómo, ahora sí, una teoría del derecho la desarrolla, la constituye y la conforma en ese conjunto de instrumentos, repito, para resolver casos o para resolver cuestiones. Aquí la obra de Hans Kelsen, un teórico que ya hemos mencionado y que vamos a estar mencionando a lo largo del curso, se vuelve fundamental. Pero no vamos a reducir o no vamos solamente a subsumir el entendimiento y la comprensión de la lógica al modelo kelseniano, sino que vamos a tratar en ese orden de ideas de exponer otras concepciones de la lógica jurídica, con lo cual el estudiante pueda entonces tener un abanico de posibilidades mucho más amplio al ofrecido por la lógica de carácter kelseniano o de enfoque kelseniano. El día de hoy vamos a utilizar un texto que es muy fácil de encontrar en la web. Es un profesor muy cercano, el profesor Nelson Barros. Es un texto sobre lógica jurídica. En este caso vamos a leer un artículo que publicó en la revista jurídica de la Universidad del Norte, en Barranquilla, por eso digo que es un profesor cercano, y que ha escrito también una serie de trabajos sobre lógica jurídica que son incluso bastante debatidos en el escenario argentino. Nelson Barros es un profesor que ha trabajado y estudiado en Argentina, incluso es más estudiado en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, que en Colombia, pero vamos a utilizar este referente. Y otro es un trabajo de un profesor italiano bastante famoso que se llama Norberto Bobbio. Norberto Bobbio fue el maestro de otro profesor de filosofía del derecho y de lógica jurídica, se llama Luigi Ferraioli, que es bastante trabajado en el área del derecho constitucional y en lo que se conoce como constitucionalismo o teoría constitucional. El derecho constitucional estudia las constituciones en su aspecto normativo y en cuanto a su estructura y organización del poder público y de los derechos, mientras que el constitucionalismo se encarga de estudiar no solo las constituciones, sino los diferentes procesos constitucionales, es decir, las diferentes fases o momentos previos a el desarrollo y la creación de una constitución en el marco de lo que se conoce como Asamblea Nacional Constituyente, pero también hace estudios a futuro, ¿no? Hace estudios comparados desde diferentes áreas. Por eso hacer estudios de derecho de constitucionalismo o de teoría constitucional son muchísimo más interesantes y ricos en términos teóricos y políticos que hacer estudios meramente de derecho constitucional. Los estudios de derecho constitucional son eminentemente normativos, ¿no? Están trazados por el estudio de la
ingeniería constitucional y no trasciende los contenidos normativos. Eso lo verán ustedes en su clase de Derecho Constitucional. Hay algunas universidades como la Universidad Nacional de Colombia que no da Derecho Constitucional, sino que da Teoría Constitucional. Bien, vamos entonces primero a mencionar a algunos autores. Me basaré, repito, en el trabajo del profesor Nelson Barros Cantillo, la inferencia y la implicación de la lógica jurídica, y en lógica jurídica, un pequeño ensayo de Norberto Bobbio, publicado en el año de 1969 y traducido varios años después, justamente en la ciudad de Argentina. Bien. Lógica jurídica. Nos dice Bobbio que en su obra Derecho y Lógica, que es posible encontrar tres concepciones jurídicas en las que se evidencia un estrecho parentesco entre las ciencias nombradas en el título de este trabajo, Lógica Jurídica, las cuales se exponen a continuación. Entonces partimos del trabajo de Bobbio. Bobbio nos dice que esto está conectado, todo esto va a estar conectado con las clases anteriores, con las clases que vamos a estar dando en las siguientes sesiones. Bobbio nos dice entonces el presupuesto o el punto de partida de Norberto Bobbio es entonces que es posible encontrar tres concepciones o tres formas de entender la lógica jurídica. Tres maneras. Bien. En algunos casos solamente haré mención, toda vez que ya la clase pasada estuvimos hablando de esto, ¿no? Dice Bobbio que la primera es el naturalismo de corte moderno. Recordemos que dijimos que hay tres formas de naturalismo, ¿no? Y nos basamos en el canónico texto de Carlos Santiago Nino, titulado Introducción al análisis del derecho, en donde Nino exponía que podríamos encontrar tres tipos de naturalismo. El teológico, los principios de resolución de los casos del derecho derivan de Dios. El histórico, la historia configura y va constituyendo las leyes de tal manera que entre más antiguas las leyes más se acercan a la justicia. Savigny, por ejemplo, sostenía. Y un tercer naturalismo llamado naturalismo racionalista, defendido entre otros, autores, por Immanuel Kant, en donde es la razón quien determina la resolución de los casos. En este evento, Bobbio hace alusión, cuando dice un naturalismo moderno, a esta vertiente de carácter kelseniana que sostiene, kantiana, disculpen, la razón como elemento justificativo de las decisiones judiciales y de la resolución de los casos de manera general. Luego nos dice, y esto es importante, que el naturalismo entre los siglos XVII y los siglos XVIII propuso una lógica, en particular el razonamiento de carácter deductivo, como instrumento para los legisladores dotados de las características de racionalidad universal. Ojo, ya en el marco del naturalismo, el positivismo jurídico va a reforzar este tipo de elementos, haciendo, por supuesto, una discusión con el naturalismo. Pero, repito, ya en el origen, en el desarrollo del naturalismo, era posible encontrar la lógica basada en los principios de racionalidad y de universalidad, cuyas normas se deducían de principios evidentes o naturales. Entonces, la lógica del naturalismo, que repito, era una lógica de razonamiento de tipo deductivo, se basaba en que la razón puede conocer ciertos principios como la dignidad humana. Entonces tenemos el razonamiento deductivo
como una de las herencias del naturalismo, en donde dentro de otras cosas tenemos entonces que el razonamiento de carácter deductivo, de la lógica propuesta por el naturalismo racionalista o el naturalismo de carácter moderno, estaría basado en la existencia de principios universales y cómo estos principios universales sirven como motor o como instrumento para dar respuesta a los casos, ¿no? Vemos el evento del naturalismo propuesto por la filosofía de Immanuel Kant. Nos agrega el profesor Bobbio que la escuela histórica del derecho, otro movimiento que se encarga de darnos herramientas, de darnos conceptos para justificar las decisiones jurídicas. La escuela histórica del derecho, anota el profesor Bobbio, rechazó el modelo de un ordenamiento jurídico con un sistema deductivo, una legislación de carácter universal. Porque negó que el derecho sea producto de una naturaleza humana siempre idéntica, sino más bien de las cambiantes convicciones populares, creando otro nexo entre derecho y lógica que originó la siguiente concepción jurídica. Esta es una crítica que plantea la escuela histórica del derecho y que nos llevaría al segundo modelo de la lógica jurídica. El primero es el del naturalismo con un razonamiento de carácter deductivo y el segundo tendríamos otro de los elementos de los cuales otra teoría del derecho de la cual estuvimos hablando la clase pasada, que es el naturalismo en el siglo XIX. El racionalismo, el positivismo jurídico o el positivismo, a diferencia de la lógica propuesta por el naturalismo, ver el razonamiento deductivo de la lógica como una labor de los jueces, quienes resolvían en sentencia con silogismo jurídico, bajo la primera propuesta interesante del positivismo. Frente al razonamiento de carácter deductivo propuesto por el naturalismo, va a proponer el positivismo jurídico. En el siglo XIX, el silogismo jurídico, una de las figuras tal vez más emblemáticas del positivismo jurídico y muy utilizadas en el marco de lo que se conoce como el Estado de Derecho. Ya explico esto en qué consiste el Estado de Derecho. Bobbio, bueno, según César Beccaria, otro profesor italiano, por la premisa mayor, que es la ley general, en esto consiste el silogismo, la premisa menor, por la acción conforme o no a la ley, y la consecuencia, la libertad o la pena. Pedro mató a Juan con un arma de fuego. Premisa general, el que matara a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Pedro mató a Juan. Premisa menor. Como podemos hacer una deducción de carácter lógico, de tal forma que podemos decir que de manera lógica, de manera inferencial, la premisa menor, Pedro mató a Juan, encuadra lógica y razonablemente y claramente y manifiestamente en la premisa mayor, que matara a otro, tenemos entonces que la conclusión es clara y no hay que hacer discusión. Hay una certeza absoluta, podríamos decir, y la certeza absoluta, que sería la consecuencia o la conclusión, es entonces la forma mediante la cual se podían resolver los casos. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Para el positivismo jurídico de la época no había lugar a confusiones, no había lugar a error. Si los jueces utilizaban el modelo del silogismo jurídico, entonces podíamos ganarle la batalla o podíamos conseguir más bien la certeza jurídica y la igualdad jurídica. La certeza jurídica es un principio fundamental del Estado de Derecho, no del Estado social de Derecho, ni del Estado constitucional de Derecho. De eso estaremos hablando un poquito más adelante. Era la forma entonces
mediante la cual el positivismo pretendía que el derecho tuviese un método con el cual se pudiesen dar respuestas claras y sobre todo iguales en todos los casos. Era la manera, sostenían los pensadores de la época, mediante la cual siempre que se presente un caso, parámetros iguales o similares, ante diferentes jueces, la respuesta siempre va a ser la misma. Era la forma de darle cientificidad al derecho, era la forma, si se quiere, de comenzar a construir y armar el derecho en tanto ciencia, no meramente en tanto un discurso, no meramente en tanto una opinión, no meramente en tanto técnica o no meramente en tanto arte, sino más bien, como pensaban los romanos, sino más bien en constituirlo como una ciencia dotada, como se puede dar cuenta de un método que permita dar respuestas únicas a todos los casos, respuestas coherentes. El positivismo jurídico, entonces, a través del silogismo jurídico, pretendía, uno, construir el derecho como ciencia. Para ello tenía entonces que tener un método. El método, o al menos uno de los métodos de interpretación del derecho, era indudablemente el silogismo jurídico. Nos recuerda un filósofo, en lógica jurídica se trabaja mucho los filósofos del derecho, toda vez que hay una fuerte conexión en temas de interpretación, por ejemplo, entre la filosofía del derecho y la lógica jurídica. Se llama este filósofo Rodolfo Luis Vigo. Vigo, un profesor argentino, decía que en el marco del Estado Social de Derecho, ubiquémonos en la Revolución Francesa, Estado de Derecho, cualquier persona podía ser juez. Un juez, utilizando el silogismo jurídico, podría resolver, no sé, decía unos 50, 40 casos. Pero es que era ley, caso, solución. Ley, caso, solución. ¿No? Era muy fácil, ¿no? Y sobre todo era seguro, era científico, era verificable, era demostrable, con poco mínimo, con poco nada margen de error, porque es la ciencia. Bien, comienza entonces el positivismo a dibujar al derecho en tanta ciencia, obra finalmente coloreada y dibujada, por decirlo de alguna manera, por el jurista Hans Kelsen. Bien, tenemos entonces aquí bionaturalismo y positivismo jurídico, nuestras concepciones de lógica. Hay una tercera forma de lógica que tuvo un impacto bastante llamativo en el marco de los estudios jurídicos y que Bobbio llama como el formalismo neocantiano, ¿no? Es decir, aquellos estudios que siguieron a Kant, pero que también plantearon algunas adiciones, algunos aditamentos, es decir, algunas sugerencias, algunas críticas y algunas reformulaciones a la obra de Immanuel Kant. A esto se le conoce como la filosofía neocantiana, ¿no? Podríamos decir que Hans Kelsen de una u otra forma era neocantiano. Nos dice Bobbio que esta corriente de pensamiento se origina desde principios del siglo XX. Acusó un uso inapropiado de la lógica. Los neocantianos lo que decían era que el positivismo jurídico estaba dando un uso inapropiado de la lógica, de tal manera que limitaba el positivismo su función como herramienta para determinar la forma lógica del derecho, el concepto a priori del derecho, la forma lógica de las proposiciones normativas y la coherencia del sistema jurídico, ¿no? El formalismo neocantiano o los neocantianos ya no, entonces van a decir que el positivismo estaba cometiendo una serie de errores teóricos al momento de definir de manera lógica el derecho, pero también en el momento de establecer la forma lógica de las proposiciones normativas y la coherencia del sistema jurídico. De lo anterior, agrega el profesor Bobbio, se resalta el papel protagónico de la lógica tradicional en la formación de leyes y su aplicación a casos concretos. No se niega su utilidad en dichas actividades en las ciencias jurídicas,
medida que se aproximará específicamente en el tema de la aplicación de las leyes en casos concretos. Bobbio resalta con dichas anotaciones históricas que la lógica ha tenido diversos significados en el derecho en cuanto a los siguientes elementos. La exigencia de rigor en el razonamiento jurídico garantiza la objetividad y la imparcialidad del juicio. Entonces tenemos aquí algunos conceptos elementales y básicos de la lógica, o más bien, algunos conceptos que, según algunos autores, como los que he mencionado, si los juristas, los jueces, utilizan la lógica al momento de dar una sentencia, al momento de emitir un acto administrativo, o al momento de responder y argumentar un caso, van a darle estatus científico al derecho. La lógica le permite al discurso jurídico arroparse de carácter científico. ¿Cuáles son estos elementos científicos que el uso de la lógica o que el uso de la lógica por parte de los juristas permitiría este carácter científico? Tendríamos el razonamiento jurídico, ¿no?, las distintas reglas del discurso, pero también tendríamos la objetividad y la imparcialidad del juicio. Objetividad e imparcialidad. Aquel sujeto, entonces, que resuelve los casos no puede tener interés, porque se presupone o se parte de un supuesto de que aquel que va a resolver lo va a hacer basándose en reglas como la imparcialidad, en reglas como la objetividad y en reglas como la neutralidad. Entonces los intereses son despojados del juez, son despojados del jurista. Kant, en uno de sus célebres textos, La crítica de la razón pura, respecto al tema de los intereses y de las pasiones, va a sostener que comillas, las pasiones son el cáncer de la razón pura y que para el sujeto lograr neutralidad, universalidad, imparcialidad y razonabilidad en su discurso, tiene que convertirse en un sujeto universal. Los griegos, por hacer una especie de metáfora, decían que los únicos que pueden conseguir la neutralidad, en el sentido que ellos ven el mundo, pero ven el mundo desde afuera, sin intereses, ¿no? Cuando los mortales pretendían arrogarse la virtud de un Dios, es decir, de ser totalmente imparcial, de ver el mundo desde fuera del mundo, ellos le llamaban a eso el pecado de la ibris. Castro Gómez escribió un texto inspirado en esta hermosa metáfora del pensamiento clásico griego, titulado La ibris del punto cero, para cuestionar precisamente la arrogancia de la neutralidad propia del pensamiento occidental. Esta arrogancia, como ustedes pueden notarlo, es algo fuertemente arraigado en los juristas, en los jueces, en los lógicos, en los filósofos del derecho, por supuesto que en un todo, ¿no? Y la ibris, entonces, repito, era el Dios que observa el mundo desde una plataforma inobservada de observación. El Dios puede ver el mundo, puede emitir un juicio sobre el mundo, pero él está alejado. Eso pueden conseguir notar. Más o menos la ciencia moderna, bueno, si es ciencia es moderna, por supuesto, pero resaltemos la expresión modernidad, eh, por supuesto recordando lo que estuvimos diciendo especialmente en la clase pasada, de ese momento donde la ciencia, el capitalismo se expanden en tanto discurso universal. Europa se convierte en el centro del sistema mundo, ¿no? Materias como antropología jurídica, discutimos estos temas de manera crítica, tratando de desvirtuar un poco la tesis de la neutralidad y de la objetividad en el derecho y, por supuesto, conceptos estos incrustados en el pensamiento filosófico jurídico occidental que en países como Colombia y América Latina solemos estudiar. Bueno,
Tenemos entonces que el uso de la lógica, en el discurso jurídico arropa el discurso jurídico de cientificidad, otorgándole razonabilidad jurídica, objetividad e imparcialidad. Tendríamos esos tres elementos en este momento que permitirían que el derecho tenga un carácter científico. Pero agrega, siguiendo con el trabajo lógica y derecho del profesor italiano Bobbio, ve la convicción de que la mayor parte o la más importante del razonamiento jurídico esté constituida por juicios analíticos de los cuales se infieran conclusiones verdaderas de premisas verdaderas. Es por eso que es importante entonces que vuelvo a la gran lección de Immanuel Kant, también es muy criticado en materias como antropología jurídica y en corrientes de pensamiento como el pensamiento jurídico crítico. Kant va a separar, recordemos, en lo que llamó la ilusión trascendental kantiana, va a separar el mundo en dos grandes partes para poder conocer. Para conocer el mundo, para que el sujeto pueda conocer los objetos, tiene que separar el mundo en dos partes. En lo que Kant llama el ámbito del ser y el ámbito del deber ser. Con este binomio ser y deber ser, el genio de Königsberg pretende darle un objeto de conocimiento a las ciencias. Entonces, hay ciencias, como el derecho, por ejemplo, disciplinas como por ejemplo, la ética, que van a hacer sus estudios teniendo en cuenta el ámbito del deber ser, el derecho. El derecho se ubica en el ámbito del deber ser. La teoría general del derecho, justamente Kelsen va a sostener esto en un texto que lleva precisamente este nombre, la teoría general del derecho, tiene como objeto de estudio el análisis del derecho en el ámbito del deber ser. ¿No? El ser, que es el otro lado del mundo, hay cuestiones de la psicología, hay cuestiones de la sociología, que no nos presentan el mundo como debería ser. La sociología nos presenta el mundo tal y como es. El derecho, al estar del otro lado, en el ámbito del deber ser, no nos presenta el mundo en tanto el mundo es, sino que nos presenta, explica y analiza el mundo tal y como debería ser. Ustedes se preguntarán, ¿qué constituye el ámbito del deber ser? Las leyes. Se supone entonces que los juristas se encargan de hacer un estudio riguroso acerca de las normatividades hechas por el legislador, bajo el presupuesto lógico de premisas verdaderas, de premisas ciertas, de premisas objetivas, que al momento de ser aplicadas logran conseguir esa objetividad. Y si se quiere, esa verdad, ¿no? Que la palabra verdad resulta ser compleja. Entonces, tenemos que con este elemento, con esta separación, nosotros estudiamos el ámbito del deber ser. Y el deber ser, claramente, en diversas obras, como en la misma teoría general de las normas, Kelsen explica que estos juicios tienen una característica peculiar, o las proposiciones normativas tienen una estructura, y esa estructura, la estructura de las normas jurídicas más bien, digamos así. Una norma jurídica, decía Kelsen, tiene lógicamente al menos estos dos elementos. Tiene una descripción normativa o una proposición normativa, pero también tiene una sanción. Les coloco un ejemplo. El que se apoderare de cosa mueble ajena. Delito de hurto en el Código Penal colombiano, Ley 599, se establece una sanción. Hay normas, para evitar acá un poco la confusión, que no
establecen una sanción o que no poseen una sanción implícita. Por ejemplo, trasladándonos del derecho penal al ámbito del derecho constitucional, vemos que el catálogo de derechos fundamentales que van del 11 al artículo 41 de la Constitución Política Colombiana de 1991 no establece una sanción. No. Sin embargo, esa sanción está implícita en el Código Penal. Por ejemplo, si lesionas o pones en peligro de manera significativa la vida de un ciudadano, la sanción está en el Código Penal, el delito de homicidio. Si te apoderas de dineros o de cosas muebles que no son tuyas, es decir, que son ajenas, hay una sanción que sería el delito de hurto. Si atentas contra la humanidad de alguien dándole un golpe con cualquier objeto, sea un objeto cortopunzante, una navaja, por ejemplo, o sea un objeto contundente, se me ocurre una silla de hierro, por ejemplo, hay entonces una sanción que es la protección del derecho fundamental a la integridad física que está protegido en el Código Penal de manera implícita, haciéndose una conexión o estableciéndose una coherencia. Ojo, esto es lógica jurídica, ¿no? El principio de coherencia, es decir, tenemos otro elemento o otro de los grandes conceptos que nos entrega la lógica para arropar el discurso jurídico de cientificidad, el discurso jurídico de certeza, el tema de la coherencia. Es decir, que nosotros al momento de formarnos como juristas o al momento de estudiar el derecho, nosotros no estamos estudiando leyes. Nosotros no estudiamos meramente el Código Penal, el decreto 2595, la ley 906. No, nosotros estudiamos derecho y cuando decimos que tenemos como objeto de estudio el derecho, estamos diciendo que estamos estudiando un sistema jurídico. Cuando yo digo que estoy estudiando un sistema jurídico, es que estoy estudiando un conjunto de normas diversas y diferentes, pero que están enlazadas, están conectadas por una norma superior llamada Constitución. De tal manera que no puede existir una norma dentro del sistema jurídico que contraria a la norma superior. No hay nada por arriba de la Constitución, es la quimera, ¿no? La parte superior. Entonces, en ese sentido, las normas del sistema jurídico están supeditadas a los contenidos establecidos en la Constitución, dándole entonces de esa manera coherencia, ¿no? Entonces, para citar el caso de la estructura de las normas jurídicas trabajadas por Kelsen, tenemos entonces que las normas jurídicas contienen necesariamente, a veces explícita, a veces implícitamente, una proposición normativa, una descripción. Todas las personas nacen libres e iguales, ¿no? Y una sanción que conecta la norma del Código Constitucional o de la Constitución Política con las normas del Código Penal, con el delito de homicidio, con el delito de lesiones personales o con el tipo penal de hurto y otras normas de carácter penal. Hay una coherencia. En nuestra argumentación, entonces, para solucionar los casos, hay que utilizar el principio de cohesión normativa y tratar de establecer los vínculos lógicos que existen entre las normas, de tal forma que no podría argumentar basándome en una norma inferior, desconociendo las normas de carácter superior, particularmente la Constitución. El principio de coherencia, quiero resaltar esto, tiene una relación con la constitucionalidad. De tal forma, entonces, que si yo omito el principio de coherencia y desconozco los contenidos normativos de la norma superior llamada Constitución, entonces estoy manifestando un acto claramente inconstitucional. Y existen una serie de instrumentos tanto jurídicos como constitucionales que le son entregados a los ciudadanos mediante los cuales estos pueden demandar ese acto, ¿no? Ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado, a través de una acción que se conoce como la acción de nulidad por inconstitucionalidad, o en el mismo caso de la Corte Constitucional, la demanda pública de inconstitucionalidad, o en el caso de cualquier juez, en lo que se conoce como la excepción de
inconstitucionalidad, que puede aplicar cualquier juez en cualquier tipo de proceso, inaplicando la norma en virtud de darle una protección a la norma de carácter superior, Constitución. Bien, entonces llevamos hasta acá conceptos básicos de lógica jurídica, el razonamiento jurídico, la objetividad, la imparcialidad y la cohesión, que al mismo tiempo engancha, por decirlo de una manera un poco didáctica, engancha, ¿no?, con el principio de constitucionalidad. Bien. Y, bueno, primer elemento, el razonamiento jurídico de la objetividad. Segundo elemento, imparcialidad y coherencia. Y como tercer elemento es la concepción del derecho como una serie de operaciones que en el mundo de las acciones cumple la misma función que la lógica en el campo de las ideas. Es decir, ordenar las acciones, darle sentido a las cosas. El interés de los juristas por la lógica y el empleo de términos como lógica jurídica, lógica legal, lógica de la jurisprudencia o lógica del derecho, ¿no? Es decir, una manera de encontrarle sinónimos a la asignatura, lógica y razonamiento jurídico pueden ser lógica jurídica, lógica legal, lógica de la jurisprudencia o simplemente lógica del derecho, ¿no? Como para hacer una noción, para diversificar un poco el lenguaje en el ámbito de la asignatura. Bien. Hay un autor que ha estudiado muy bien el derecho en América Latina, particularmente los estudios sobre filosofía del derecho en el siglo XX, curiosamente, o particularmente, perdón, desde el 45, 46 hasta antes de la década de los 90, ¿no?, antes de la aparición de la Constitución. Este filósofo se llama Luis Legaz y Lacambra, afirma que para darnos un concepto de lógica jurídica, afirma que la lógica del derecho se refiere a una teoría de los principios fundamentales de identidad, no contradicción, tercero excluso y razón suficiente, transportados, al ámbito de lo jurídico. Tomar estos tres conceptos de identidad, ámbito jurídico, identidad, no contradicción, tercero excluso y razón suficiente, y extrapolarlos al mundo del conocimiento jurídico. El concepto de no contradicción, que sería nuestro tercer elemento, el concepto de no contradicción, tiene, como se pueden dar cuenta, una relación con el principio de no coherencia, en virtud de que las normas de carácter inferior no pueden contradecir, no pueden ser opuestas a las normas de carácter superior. Un decreto no podría ser opuesto a una ley no podría ser opuesto a contradecir a la Constitución, porque el mismo sistema, en virtud del principio de no contradicción y en virtud del principio lógico de la coherencia, entonces establece un mecanismo para expulsar esa norma del sistema jurídico, ¿no?, sea decretándola inconstitucional en el ámbito de la jurisdicción constitucional, o sea derogándola en el ámbito del legislativo, en el ámbito del legislativo, en el ámbito del Congreso, ¿no?, a través de la facultad constitucional de derogar o expulsar del sistema jurídico las leyes, ¿no? Entonces, es una forma de conectar, ¿no? Dice, anota Legaz y Lacambra, que el concepto de lógica jurídica alude a una teoría general del razonamiento. La lógica jurídica es una teoría general del razonamiento. Es una teoría general del razonamiento y de la argumentación jurídica conforme a principios lógicos, que son estos principios que he estado explicándole en este. Por su parte, bueno, tendríamos que, dijimos
que la lógica puede definirse como lógica jurídica, como lógica del derecho, como lógica de la jurisprudencia o simplemente como lógica legal. Hay otros conceptos, esto está más adelante, pero quiero ir conectando estas clases con, creo que es la, si no estoy mal, la séptima o la octava sesión, en donde hablamos precisamente de este concepto que es ardua y duramente trabajado por el filósofo español, el profesor Manuel Atienza, que es el concepto de lógica deóntica. Lógica deóntica, a diferencia de la lógica jurídica, o de la lógica del derecho, o de la lógica jurisprudencial, o de la lógica legal, la lógica deóntica tiene una diferencia con la lógica del razonamiento jurídico. Por supuesto que hay una conexión, ¿no? Vamos a ver esto un poco someramente, ¿no? Atienza manifiesta en un texto publicado en 1998 llamado Argumentación Jurídica que las palabras lógica deóntica refieren al análisis lógico de las normas jurídicas, morales, de trato social y sus relaciones. Y los términos lógica de los juristas aluden al análisis de los razonamientos o argumentaciones que los juristas efectúan en la interpretación, aplicación y explicación del derecho. La primera lógica responde al lenguaje del derecho. La segunda es de los juristas. La expresión lógica deóntica es mucho más amplia que la expresión lógica jurídica. ¿No? ¿En qué sentido? En el sentido que la lógica jurídica hace análisis solamente de normas jurídicas. La lógica deóntica hace análisis de normas jurídicas, pero también hace análisis de las normas sociales y de las normas de carácter moral. Siguiendo con Bobbio, con el trabajo de Norberto Bobbio, lógica y derecho, que estamos representando en esta diapositiva, Bobbio sostiene respecto a la noción de lógica que, resumiendo lo dicho por Legassi da Cambra, por Norberto Bobbio, por Kelsen, que hay diversos significados de la expresión lógica, jurídica, que tienen en común, según este autor, los siguientes elementos de la lógica. Entonces, la exigencia de rigor en el razonamiento jurídico que garantiza la objetividad y la imparcialidad del juicio. Ya hablamos de la objetividad y de la imparcialidad. La convicción de que la mayor parte o la más importante del razonamiento jurídico está constituida por juicios analíticos con conclusiones de carácter verdadero, ¿no? Bien, bueno, también tendríamos que, hay una serie de autores que sostienen que la matemática cumple un papel fundamental en la lógica, específicamente en la lógica jurídica, es decir, no solo hablaríamos de la influencia de las matemáticas en la lógica, sino cómo la lógica jurídica se apropia de algunos elementos de la matemática. Aquí voy a mencionar algunos trabajos que nos pueden servir para guiarnos en este tema complejo. Bobbio, lógica y derecho, sería tal vez uno de los más importantes. El trabajo de los juristas norteamericanos Rooney y Patterson, publicado en el año de 1942, en donde mostraron diversos intereses en la lógica moderna porque la consideraban más apropiada que la clásica, que la aristotélica, para fundar las corrientes antiformalistas que prevalecían en la jurisprudencia norteamericana. Cuando digo jurisprudencia norteamericana me estoy refiriendo al estudio del derecho en los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la expresión jurisprudencia en el ámbito angloamericano, Estados Unidos e Inglaterra, tiene una concepción distinta a la jurisprudencia en el ámbito latinoamericano, que son países que se derivan del sistema romano-germánico, es decir, de los sistemas legislados. Tanto Rooney como Patterson, en su trabajo, consideraban que la lógica matemática
frente a la vieja y clásica lógica aristotélica del silogismo, propuesta por el positivismo jurídico, el origen y el marco del Estado de Derecho, es una ciencia formal que usa símbolos más perfectos que la tradicional, por lo que no puede justificar corrientes antiformalistas porque son contrarias a su naturaleza. De igual manera encontramos el trabajo Lógica Jurídica de Ulrich Klug, un profesor alemán, publicado en el año de 1951, que fue tal vez pero también el primer intento sistemático de aplicación de la lógica moderna al razonamiento de los juristas, Ulrich Klug, con K. Pero también, pasando el Atlántico, podemos encontrar en México a el jurista Eduardo García Maínez, quien en su trabajo Introducción a la Lógica Jurídica, también publicada en 1951, se enfocó en los problemas de la lógica jurídica utilizando la matemática. Bobbio, por su parte, sostiene que las ventajas de la aplicación de la lógica matemática en la lógica jurídica fue señalada por el profesor Ilman Tamelo, quien en su obra Lógica y símbolos jurídicos de la lógica, publicada en el año de 1955, expresó lo siguiente, comillas: la lógica simbólica, siendo más exacta y comprensiva que la lógica tradicional, permite una más profunda penetración racional en la experiencia jurídica. Los instrumentos de la lógica definitiva parecen ser infinitamente superiores a los de la lógica tradicional para describir y aprobar los errores de pensamiento, evitar las simplificaciones y asegurar la autoconciencia de las aserciones teóricas de los juristas. Entonces, tal vez el punto neurálgico que se da en el debate entre la lógica antigua, la lógica aristotélica, y la lógica moderna de García Maínez, por ejemplo, de Ulrich Klug, de Luis Legaz y Lacambra, de Kelsen, por ejemplo, que es una lógica con más conceptos, es una lógica mucho más amplia. Es una lógica también que hace un esfuerzo significativo por articular matemática, lógica y derecho de una manera, por supuesto, más clara a la lógica tradicional. Aquí es importante no perder de vista el contexto en el cual esto se va a desarrollar, ¿no? Contextos totalmente diferentes al del pensamiento griego clásico al pensamiento, frente al pensamiento moderno, ¿no? Por su parte, otro de los trabajos frente a este tema son los del profesor Georg Henrik von Wright, publicado Lógica deóntica en el año de 1951. Funda la lógica modal y la lógica proposicional y por supuesto por su novedad en las ciencias jurídicas, ¿no? Este tipo esto nos lleva a diversas preguntas, ¿no? Como para reflexionar un poco y para formular una serie de interrogantes que la lógica propone, ¿no? Preguntas como esta: ¿la lógica jurídica es una lógica autónoma, una lógica especial o una lógica aplicada? Es decir, cuando nosotros hablamos del concepto de lógica jurídica o de lógica legal, estamos hablando de una disciplina con una autonomía absoluta, con una autonomía relativa frente a la matemática y frente a la lógica,
La respuesta parecería ser que no, que indudablemente al ser la lógica jurídica una derivación o una ramificación de la lógica general y de algunos contenidos de la matemática, tendríamos entonces que la lógica no tendría una autonomía. Sin embargo, tendríamos que diferenciar entre autonomía absoluta y autonomía relativa. No hay una autonomía absoluta, pero sí hay una autonomía de carácter relativo. El profesor José Fernando Velázquez Carrera, un profesor guatemalteco, estudia el problema y nos da una respuesta utilizando una serie de autores, como son Francisco Miró Quesada, el mismo Ulrich Gluck, el profesor que ya les había mencionado, George Kalinowski, Luis García San Miguel y Rafael Bielsa. De igual manera, este problema ha sido tratado por autores un poco más recientes como Charles Perelman, Luis Recasesiches, un discípulo kelseniano, Theodor Weiber, que afirman que la lógica jurídica sería una lógica autónoma, ¿no? Es decir, por eso hacía la pregunta de que existirían varias posiciones. La primera posición sería la de Ulrich Gluck y George Kalinowski, que expresan que la lógica jurídica es una aplicación de la lógica general o aristotélica a la ciencia jurídica, el uso de conceptos de la lógica en el derecho. Ahí no hay una autonomía. Más bien de lo que podríamos estar hablando sería de un impacto de los conceptos de la lógica como razonabilidad, objetividad, imparcialidad y coherencia en el marco del discurso jurídico para dotar a este de cientificidad. La segunda posición estaría de la mano de Perelman, Luis Recasesiches y Theodor Weiber, quienes afirman que la lógica jurídica es una lógica con una autonomía significativa e importante. Diríamos, dentro de la posición de estos autores que García Velázquez, Eduardo García Maínez, perdón, sostiene esta última tesis. El profesor Eduardo García Maínez va a argumentar que la lógica jurídica es una rama de la lógica de las normas, o no deriva de la lógica. Aquí tendríamos la posición. La lógica jurídica no deriva de la lógica. La lógica jurídica deriva de la lógica de las normas. Hay una lógica particular. La lógica de las normas es la lógica deontológica. Y funda su posición en la naturaleza de los juicios que estudia la lógica general y la lógica jurídica. La primera se ocupa de juicios enunciativos y la segunda se ocupa de juicios de carácter jurídico. Al orden que refieren los juicios que estudia la lógica clásica, pero también la lógica jurídica, la primera alude al orden del ser y la segunda no, sí a la pregunta escrita, no. Vemos que hay lógicas del ser, ¿no? Tercero, existe una relación conceptual conceptual de los juicios que estudia la lógica aristotélica, la lógica clásica y la lógica jurídica, la lógica moderna, la lógica de la modernidad. ¿En qué consiste la diferencia entre la lógica aristotélica y la lógica jurídica, o más bien la lógica moderna? Dice Bobbio, los enunciados son los enunciados que poseen la verdad, mientras que los juicios jurídicos corresponden a los valores llamados deónticos. Es decir, que nosotros no podemos derivar verdad o falsedad del deber ser, sino que la verdad o la falsedad es una característica propia del ámbito del ser, ¿no? Tendríamos entonces el siguiente esquema de la discusión acerca de
los contenidos de la lógica. El siguiente gráfico nos mostraría más o menos la discusión acerca de la autonomía de la lógica planteada por autores como García Maynes, Luis Regacé-Sitges o el mismo Ulrich Gluck. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos entonces que la lógica derivaría en lógica clásica, lógica aristotélica, la lógica que se dio fundamentalmente en el pensamiento griego clásico, que decae un poco en el pensamiento romano y que en el marco de la filosofía de la Edad Media es recuperada y luego la segunda vertiente que vemos acá en la línea del lado derecho, que sería la lógica deóntica, que es la lógica de las normas, pero habría que aclarar que esta lógica deóntica no solamente se encarga del estudio de las normas de carácter jurídico. La lógica deóntica, como ya lo había notado en varias ocasiones, hace un estudio de las normas de manera general, estudia las normas jurídicas, pero también se encarga de hacer un estudio de las normas morales, de las normas sociales, ¿no? Mientras que la lógica jurídica tiene como objeto de estudio en particular las normas, pero solo las normas jurídicas. Veamos entonces aquí este pequeño esquema que nos ayuda un poco a entender la discusión acerca de la autonomía de las normas. Y sobre esto, otro profesor, José Fernando Velázquez Carrera, que ya lo había mencionado en su trabajo La lógica del razonamiento jurídico y el pensamiento clásico y moderno, sostiene que la esencia de la lógica jurídica emplea el término paralelo en vez de complemento, de aquella lógica respecto a lo que tiene que ver con sus enunciados, ¿no? Y él, finalmente, una última discusión para ir cerrando la sesión del día de hoy, tiene que ver con cuál es el objeto de estudio de la lógica. Hemos hablado hasta este momento de tres concepciones de la lógica: la positivista, la naturalista y la neocantiana, de los conceptos básicos de la lógica: razonamiento jurídico, objetividad, imparcialidad y coherencia. Tres modelos de lógica. En segundo lugar, estuvimos exponiendo los conceptos básicos de la lógica. Y en tercer lugar, estuvimos haciendo relación con la pregunta acerca de la autonomía de la lógica, ¿no? Y este cuarto y último punto hace referencia al objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? La lógica única, ¿no? Bien, sobre esta pregunta es claro que la lógica, al ser parte o al estar incrustada en el núcleo duro del discurso científico, tiene que tener necesariamente un objeto de estudio. Recordemos que la ciencia, para poder elevarse a esa dignidad, tiene que tener un objeto de estudio claro. Sobre esto vamos a ver algunas disquisiciones filosóficas sobre el carácter, el objeto de estudio de la lógica. Tenemos en primer lugar el trabajo del profesor José Fernando Velázquez Carrera, titulado Definición y campo de la aplicación de la lógica jurídica. En este interesante estudio, José Fernando Velázquez Carrera hace un análisis de la posición que trata Ulrich Gluck, diciendo que para Ulrich Gluck el objeto de estudio de la lógica jurídica es únicamente el raciocinio jurídico. El raciocinio jurídico. No hay otra cosa. La lógica solamente se encarga de las reglas formales del pensamiento jurídico. Pero resulta interesante porque al avanzar en su investigación, el profesor Fernando Velázquez, y al tomar la obra de autores como Eduardo García Maynes,
y Luis Alberto Padilla expresan estos dos últimos que la lógica jurídica al igual que la lógica general, estudia los elementos generales del pensamiento, el concepto, el juicio y el raciocinio, pero de naturaleza jurídica, ¿no? Tendrían ahí, digamos, que los objetos de estudio de la lógica jurídica no solamente serían, como piensa Gluck, el raciocinio jurídico, sino que también tendrían entonces el concepto del juicio y el raciocinio, ¿no? Dice que Fernández Velázquez que la lógica jurídica tiene por objeto de estudio todas y cada una de las formas generales del pensamiento jurídico, conceptos, usos, normas, porque necesariamente integran conceptos como los juicios. Los juicios es, por supuesto, uno de los objetos de estudio de la lógica jurídica, ¿no? Bien. Y dice que uno de estos principios que estudia Fernández Velázquez es el principio lógico jurídico de identidad, que estuvo mencionándolo como uno de los conceptos, principio de identidad como uno de los conceptos básicos de la lógica jurídica. Este principio establece que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad entre los conceptos de lo jurídicamente permitido con el de no jurídicamente permitido y los conceptos de jurídicamente prohibido con el de no jurídicamente permitido, con dos tipos de juicios jurídicos, con los permisivos y con los prohibitivos, ¿no? Bien, con esto entonces podríamos dar por terminado la sesión del día de hoy de lógica y razonamiento jurídico, en donde estuvimos hablando acerca del concepto de lógica moderna, tratándolo de encuadrar con las posiciones que estuvimos y los debates y autores que estuvimos hablando. La clase pasada, en primer lugar, hicimos una exposición de autores como Hans Kelsen, Luis Legaz y Lacambra, Kant, Immanuel Kant, Ulrich Klug, Luis Fernando Velázquez, Luis Alberto Padilla y Antonio González, para tratar de mostrar que es posible encontrar por lo menos tres grandes concepciones de la lógica, desde el naturalismo moderno, desde el positivismo jurídico, particularmente en su lectura kelseniana, y del neocantismo, como una especie de relectura y de configuración de los conceptos kantianos, ¿no? Y una crítica, ¿no? En segundo lugar, estuvimos haciendo una explicación sobre algunos conceptos básicos, esenciales, elementales de la lógica jurídica, como lo son la razonabilidad, la objetividad, la neutralidad, la coherencia, la no contradicción y el principio de identidad. En tercer lugar, como punto reflexivo, estuvimos planteando dos preguntas. La primera estuvo relacionada acerca de la autonomía absoluta o relativa de la lógica. Entramos en ese tercer punto, pusimos que hay dos grandes concepciones. Una que considera que la lógica jurídica tiene autonomía. La segunda que considera que la lógica jurídica no tiene autonomía, que no es más que una derivación de la lógica general. En el cuarto punto estuvimos disertando acerca del objeto de estudio de la norma, mirando las concepciones de Von Wright, por ejemplo, y de Hans Kelsen y de Legaz y Lacambra, en el objeto obvio, acerca de cuál es el objeto de estudio. A los primeros autores, el objeto de estudio de la lógica jurídica es el raciocinio jurídico solamente. Que para los segundos autores mencionados, el objeto de estudio son los conceptos y los juicios propios del derecho. En esta segunda concepción podemos ver que el objeto de estudio de la lógica es mucho más complejo y mucho más amplio. Damos entonces por terminado la sesión del día de hoy. Queda el texto que presenté en la primera diapositiva del profesor Nelson Barros, Lógica y Derecho del jurista Norberto Bobbio, como temas para discutir sobre la clase.
con esto entonces terminamos la sesión, nos vemos en la siguiente clase.